Nosotros hoy decidimos llamar Argentina, más concretamente a Mar del Plata, porque allí se encuentra el doctor César Cybo. Él es abogado y es el presidente de la Asociación de Fiscales, Jueces y Juezas para los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. César, muchas gracias por recibirnos esta tarde. Me consta que estabas en una audiencia y bueno, estás aquí atendiéndonos. ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, al programa. Un gusto hablar con ustedes una vez más. César, bueno, hay una conmoción nacional en el país. Habló el presidente de la República hace minutos por esta situación que se ha dado con la fiscal subrogante, que también es fiscal de estupefacientes en nuestro país. No es la primera amenaza que ella recibe, ha recibido mensajes, amenazas de muerte, pero esta vez hay un paso más, que es atentar contra su domicilio. Hubo balazos al patio, hubo colocación de una granada, una casa que tiene custodia. Sin embargo, pasó esto que pasó. ¿Una primera reflexión de tu parte? Bueno, lo primero, lo que viene sucediendo, me parece con eco, te digo, porque por ahí me complica un poco la comunicación. Nosotros te escuchamos Eh, perfecto. Bien. Bueno, lo que viene sucediendo en muchos países de América Latina y el Caribe, que es justamente los atentados, las persecuciones contra miembros de la justicia, Ministerio Público Fiscal y jueces, cualquiera sea el rol que les toque cumplir, ¿no? Jueces de garantía, jueces de juicio, jueces de alzada o de tribunales superiores. O sea que es algo que se viene dando con mucha preocupación, lo estamos observando, que tiene que ver justamente con el crecimiento, por un lado, de la criminalidad organizada y por el otro, como se podría decir, como una hipótesis de conflicto que se da dentro de los países que empiezan a justificar en algunos lados el estado de excepción, que empiezan a justificar la militarización de la policía y que empiezan a justificar políticas mucho más represivas y por ende mucho más regresivas. Digamos que se viene dando esto, que tiene una doble consecuencia, ¿no? Una doble mirada, que por un lado te aparece esto, el crecimiento de la delincuencia organizada, y por el otro, que muchos sistemas políticos en determinados países están utilizando ese crecimiento, que por ahí hasta lo han acompañado, en algunos casos concretos, por supuesto, para potenciar después la utilización de la fuerza que tiene el Estado con el monopolio de la violencia. O sea que primera reflexión es esto. De Uruguay uno piensa que iba a estar exento, es el país del índice democrático más alto de la región, en el que indudablemente las instituciones funcionan. Nosotros en la última visita tuvimos reuniones con el presidente de la Corte, tuvimos con muchos funcionarios de gobierno, con distintas áreas de la justicia. Indudablemente siempre se veía y se sigue viendo a Uruguay como un país distinto en lo que hace, por lo menos, a los estándares democráticos y el funcionamiento en general de las instituciones. O sea, llamado de atención, preocupación y esta idea de reproducción de algunas situaciones en otros países. Vi una noticia en la que el presidente de la Nación justamente decía esto requiere una investigación, etcétera, pero en el que dice con todas las garantías, y eso me parece que es un punto que diferencia a Uruguay de muchos países de la región, en la que algunos presidentes toman esto para decir salimos con el estado de excepción y podemos hacer cualquier cosa. Acá el presidente marcó lo que había que marcar, que es lo que se espera de un presidente en tiempos democráticos en el que se deben garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Esta idea de cualquier investigación se va a hacer con todas las garantías que corresponda. Es decir, nada justifica el uso indebido de la fuerza, nada justifica tomar otro tipo de medidas. O sea que primeras reflexiones irían por ese lado. Ahora retomo un poco lo que decía recién, ¿no? Porque acá desde el Uruguay
En el último tiempo teníamos como esa idea de que acá no pasaban determinadas cosas que sí ocurrían en otras partes de nuestro continente. Sin embargo, si uno repasa este tipo de hechos, que los tenemos en los últimos años, es un poco se cae, ¿no? Se tira abajo esa idea de que podíamos llegar a ser distintos acá desde el Uruguay. ¿Desde afuera se ve de la misma manera? ¿Es un tirón de orejas? ¿Es que la situación del Uruguay ha cambiado realmente? Yo creo que hay que mirarlo en la justa medida, ¿no? Si uno se pone a pensar en los tiempos de la dictadura, también se decía en Uruguay no puede pasar y sin embargo Uruguay participó en el Plan Cóndor. O sea que desde ese momento acá no puede pasar, creo que se cae por el propio peso de la historia. Pero al día de hoy, de acuerdo a lo que vemos en todos los países, de esto, ¿no? De América Latina y el Caribe, uno puede seguir entendiendo que Uruguay por lo menos está en otras dimensiones de violencia y Uruguay además está en otras dimensiones de institucionalidad. Por eso marcaba lo que dijo el presidente, porque me parece muy atinado. Es decir, se debe mostrar fortaleza, se debe mostrar preocupación, ocuparse del tema, dedicarse al tema, pero eso no significa que automáticamente se alteren las reglas de la democracia, que se alteren de un minuto para otro todas los logros que hay en cuestiones de derechos humanos. Me parece que una cosa no justifica la otra, que puede ser que en todos los países de la región avance el crimen organizado. Lo importante es qué tipo de respuesta se da frente a eso, de qué manera se entiende estas cuestiones y cómo responden las instituciones. Que nadie salga desesperado a decir esto justifica, como dicen en algunos lados, lo vimos ahora en Perú, esto justifica la pena de muerte, esto justifica que los reclusos no tengan más derechos, esto justifica cualquier cosa. No, realmente no justifica cualquier cosa. Y creo que Uruguay en ese sentido, por lo menos lo que se ve de afuera, mantiene la institucionalidad y entiende cuáles son las pautas de convivencia. Uh-huh. César, justo en este momento en Uruguay se está debatiendo el presupuesto para los próximos 5 años, el presupuesto del gobierno, y precisamente tanto desde la Fiscalía como del Poder Judicial se pide tomar en cuenta a la justicia y a la fiscalía a la hora de pensar en los recursos, porque una de las formas también de ahogar el funcionamiento de la justicia es que no tenga recursos para su funcionamiento. Esto es algo, vos decís, extendido en el continente, dado que bueno, la asociación que vos representás está en 22 países. Sí, pero hay un doble ahogo. Hay un ahogo a la administración de justicia y hay un ahogo a todo lo que puede ser lo que era entendido en su momento como el estado de bienestar. Y lo vimos cuando Daís Uriarte presentó el libro, que justamente las desigualdades generan violencia y a donde se corre el Estado aparecen las organizaciones criminales. El fenómeno mafioso, históricamente entendido en Italia, comenzó de esa manera, en el sur de Italia, porque la Italia rica, la del norte, los tenía completamente desamparados. Entonces, donde se corre el Estado, ganan las organizaciones criminales porque son las que suplen las deficiencias del Estado. Y entonces podemos mirar la Colombia de Pablo Escobar, que en Medellín era adorado y por eso pudo ganar una elección y ser congresal. Digamos que eso venía de la mano de todo lo que no hacía el Estado y que lo iban ocupando las organizaciones criminales que estaban en territorio, que daban respuestas, etcétera, que son territorios que los tiene que conservar el Estado, preocuparse el Estado, preocuparse por los ciudadanos, etcétera. Entonces, el primer punto es que no hay que perder de vista esto, porque cuando pasan este tipo de situaciones, hay una tentación muy rápida de decir los fondos los vamos a destinar a la agenda securitaria. Es decir, vamos a poner mucho dinero en la policía, mucho dinero en armas, mucho dinero en patrulleros, etcétera, y además vamos a poner mucho dinero en el Poder Judicial. Y entonces las cosas en su lugar. Hay que poner el dinero con un Estado presente para que pueda trabajar con la gente y evitar que las organizaciones criminales puedan cooptar jóvenes, evitar que las organizaciones criminales puedan dar respuestas que el Estado debe dar,
Y por el otro, por supuesto, darle los medios al Poder Judicial y a la policía, si se quiere, pero siempre con cánones democráticos, siempre con pautas democráticas de intervención y siempre respetando los derechos humanos. No es incompatible una cosa con la otra. Uh-huh. César Scivo, ha sido un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. Les recordamos que es abogado, que es argentino, que es el presidente de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. Ha sido un gusto recibirte una vez más en nuestro programa. Igualmente, un gusto hablar con ustedes.